Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Hoy vamos a hablar de una mujer valiente, vamos a hablar de una época apasionante de la historia, la Segunda Guerra Mundial, y vamos a hablar con un periodista y escritor, es Hugo Coya, el autor de Los secretos de Elvira. Hugo, bienvenido nuevamente aquí al canal N. Muchísimas gracias, Claridad, por la invitación. ¿Por qué hacer esta historia de esta mujer tan misteriosa, tan extraña, una peruana que cambió la historia de la Segunda Guerra Mundial de alguna manera? Bueno, todo comienza en el 2005, cuando yo estaba investigando mi anterior libro que se llamaba Estación Final, sobre los peruanos que murieron en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y en el 2005 el gobierno inglés clasifica una serie de documentos donde se habla de un comité especial ultra secreto formado solo por 5 dobles agentes que se encargaban de desinformar a los alemanes acerca de las acciones bélicas a fin de que los aliados tuvieran éxito. Y se menciona el nombre de una peruana, pero el nombre estaba aparentemente equivocado y la verdad traté de encontrar información y no conseguí mayores datos y lo dejé como una tarea pendiente. Continué con mi investigación de Estación Final y en el 2011 el gobierno británico desclasifica ya todos los expedientes, todos los documentos, y ahí sí ya tengo acceso a toda la información y comienzo a leer y te digo, me quedo tan apasionado, tan sorprendido con la historia que digo, esta mujer merece un libro y mucho más. Porque además tiene una gracia muy valiosa este libro, y es que en la historia cuenta cómo era ella de niña, ¿no? Y cómo su rebeldía, su actitud frente a la vida, su decisión de no ser una niña criada para casarse, finalmente es la que define su carácter para siempre, y al final es la que le da el valor para ser doble agente, que no es cualquier cosa. Ella era una mujer fuera de su época, en realidad, y eso es impresionante, y fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención. Yo he tenido acceso al expediente completo inglés, al diario personal de ella, he tenido oportunidad de entrevistar a la familia, a los amigos, a gente que la conoció, porque es una mujer que falleció relativamente no hace mucho, en 1996. Entonces, hay mucha gente que la recuerda vividamente y me pude interesar y conocer exactamente de estos detalles de su infancia, de su adolescencia. Por eso de que mucha gente me dice, pero esto es una novela. Digo, no es una novela, es un hecho real. Salva Elvira a Londres de un bombardeo nazi. El gran valor de esta mujer es que además de esta vida frívola, aparentemente desprejuiciada y fuera de la realidad, algunas veces egoísta, ¿no? Egocéntrica, ella salva a Londres de un inminente ataque con armas químicas, desinformando a los alemanes acerca de que los ingleses tenían armas mucho más poderosas y si ellos atacaban Londres, automáticamente los ingleses harían una represalia contra Berlín y destruirían Berlín. Eso hace que los nazis vuelvan a revisar sus estrategias y automáticamente decidan simplemente suspender, cancelar ese plan y no atacan Londres. Ajá. Para escribir un libro como este hay que leer muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial, me imagino. Bastante. Ajá. Claro, y piensa uno, hay gente que dice, ya estamos viviendo una tercera guerra, ya hay algo de lo que estamos viviendo que pueda parecer una tercera guerra, porque todo se ve en perspectiva muy diferente, y entonces piensa uno en la Segunda Guerra Mundial, que fue demasiado bárbara como para que alguien pueda decir, ya vivimos una tercera guerra. Bueno, o sea, en realidad lo que ocurre en este momento es que hay una serie de hechos como el terrorismo islámico que hemos visto, por ejemplo, en Francia recientemente, esta atrocidad sin nombre de haber asesinado a estos periodistas y caricaturistas. Hay una serie de hechos de violencia. Vemos en Nigeria, por ejemplo, el secuestro de estas niñas. Hay una serie de lugares en el mundo que están cada día al borde del abismo, donde la muerte no vale, donde la muerte es el resultado de una serie de acciones. Si nosotros sumáramos la cantidad de personas que van muriendo, de repente estamos viviendo pequeños, grandes focos de conflicto que no se llamarán una Segunda Guerra Mundial o una guerra mundial en sí, pero que representan en realidad
una muestra de que el ser humano camina cada día en busca de su propia extinción. Y yo creo que eso es también lo que nos muestran las guerras. Las guerras nos muestran lo peor del ser humano, pero también lo mejor, como en el caso del virus. Claro. ¿No? Gracias por estar en Canal D. Muchísimas gracias. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.